Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Zambonini, soy vicerrectora académica de la Universidad de Salud y les doy la bienvenida a esta actividad, a este encuentro que se va a desarrollar esta tarde. Este encuentro se inscribe como parte del programa de formación y actualización docente que se desarrolla anualmente desde la Secretaría Académica de la Universidad de Salud. Este año nos encuentra con esta situación tan particular y compleja que nos propone la pandemia, y por este motivo hemos decidido llamar al ciclo de formación y de actualización potenciar la enseñanza virtual en tiempos de pandemia. Hoy nos acompaña la profesora Rebeca Nejovich. Rebeca, además de ser una amiga y de no necesitar presentación, es una especialista en formación docente en los distintos niveles y lo hace desde hace muchos años desde la perspectiva de la práctica reflexiva. Rebeca es docente en universidades muy prestigiosas como la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad San Andrés. Tenemos la suerte de que nos acompañe habitualmente aquí en la Universidad de Salud, sobre todo también en el marco de este programa de formación y del profesorado universitario. Es una referente en este tema, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y autora de muchos libros que seguramente ustedes habrán tenido oportunidad de leer. Muchos de los alumnos que pasaron por el profesorado universitario de Salud están participando hoy de esta actividad y ellos sí la han leído y la han estudiado, ya que es parte de la bibliografía obligada del profesorado universitario. Así que bueno, no quiero tomar mucho más tiempo, agradecerle a Rebeca que nos esté acompañando como lo hace siempre, y ahora le cedo la palabra a la licenciada María José Sabelli, secretaria académica de la universidad. Gracias, Silvia, y por la presentación que hiciste. Gracias, Rebeca, por estar acompañándonos. Ya en el chat de YouTube están participando varias personas, presentándose, contando de dónde son. Hay personas de todo el país, algunos docentes de salud y docentes de distintos lugares también, no solamente de aquí, de Buenos Aires, de Capital, Gran Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Los vamos a alentar a que vayan presentándose y luego a partir de la presentación de Rebeca vayan escribiendo sus dudas, inquietudes o comentarios que iremos recogiendo posteriormente para que Rebeca los retome. Bueno, vuelvo a reforzar, Rebeca, gracias por estar acá para ayudarnos a pensar con esta gran pregunta que te venías haciendo en la presencialidad y ahora en la virtualidad. ¿Qué se pierde un alumno si no viene a mi clase, en este caso virtual? Así que vamos con vos. Bueno, gracias Silvia, gracias María José por la invitación. Es verdad que es una casa conocida para mí, así que me da mucho placer volver, aunque sea de manera virtual. Y lo que voy a hacer es compartir una pantalla con ustedes con algunas ideas que pensé acerca de esta pregunta que me convocaron a presentar. Y la idea es que obviamente después de la presentación podamos intercambiar. La pregunta en principio tiene una primera respuesta, ¿vieron? Que es todo depende. Contestar a qué se pierde un estudiante que no viene a mi clase virtual depende de muchos factores poder responder a esta pregunta, y lo que yo voy a compartir con ustedes de alguna manera es estos cinco depende, ¿no? Para contestar esta pregunta. El primer depende referido a contenidos y capacidades, el segundo depende del tipo de propuestas de enseñanza, de los modos de enseñar. La tercera depende de cómo entendamos el aprendizaje o los aprendizajes.
y la cuarta más vinculada al ejercicio de la docencia. Entonces, vamos con la primera. ¿Y qué se pierde un estudiante en mi clase virtual? Hay una parte que depende de los contenidos, de las capacidades que nosotros estemos pensando en enseñar. Y para eso me pareció interesante traer algunos aportes de otros autores que nos permiten pensar, y en este caso a mí me gusta mucho trabajar con las preguntas que se propone Perkins en su último libro, Educar en un mundo cambiante, donde todo el libro él discute acerca de la pregunta que aquí la planteé como él la plantea, ¿no? ¿Qué merece la pena ser enseñado? Y él hace un listado que por supuesto no es el único, pero me parece interesante como perspectiva pensar en esta idea de qué enseñar, y él plantea una primera cuestión que es ir más allá de las habilidades básicas, ¿no? Cómo pensar en cuáles son esas habilidades, disposiciones, capacidades, competencias, como se llamen en distintos países, que tienen que ver con lo que se supone, digo se supone, porque obviamente a partir de la pandemia seguramente hay que revisar cuáles son esas habilidades y disposiciones pensando en el mundo que viene. Plantea también ir más allá de las disciplinas tradicionales, entonces plantea cuál es el sentido de enseñar algunos contenidos y algunas capacidades, y cuál es la necesidad de empezar a incluir otras disciplinas que tienen que ver con aquellos conocimientos que están de alguna manera circulando alrededor de los problemas que estamos viviendo actualmente. Plantea como una tercera, como un tercer criterio, ir más allá de las disciplinas individuales, ¿no? Y en ese sentido apelar más a las propuestas más interdisciplinares o multidisciplinares, ¿no? Depende cómo las identifiquemos. Plantea, ir más allá de las perspectivas regionales, ¿no? Como hoy con la globalización hay un montón de temáticas que uno las debería enseñar, no solamente circunscripta al contexto en el que uno está inserto, sino tener una mirada más global con respecto a esa situación. Bueno, ir más allá, él dice, del dominio del contenido académico, ¿no? Y cómo se conecta esto con la vida real, e ir más allá del contenido prescripto en el sentido de permitir opciones para los estudiantes, ¿no? Es decir, salir de este modo de contenido único, común para todos los estudiantes. Entonces me parece que aquí tenemos una pregunta interesante y unas pistas que nos da Perkins para poder pensar, por un lado, en lo referido a los contenidos. Una segunda cuestión también vinculada a los contenidos viene de la mano de todos aquellos investigadores que trabajan con el tema de la relación con el saber, ¿no? Recogiendo algunas preguntas que se hacen que nos parece que tienen sentido hoy volvernos a preguntar, ¿no? Desde aquellas más vinculadas a cómo el saber se desarrolla en la mente de alguien, es decir, alguien aprende por imitación, por ensayo y error, por esta transmisión organizada, por una construcción, por la memoria, todas estas preguntas, y que obviamente hoy tenemos nuevas disciplinas ayudándonos a entender o ampliar las perspectivas y las miradas sobre cómo aprende alguien, cómo se vincula alguien con el saber. Preguntas vinculadas a cómo se conserva, ¿no? O sea, cómo funcionan, por ejemplo, los distintos tipos de memoria que tenemos, cuál es el sentido de guardar, de mantener o de conservar algunos saberes que cambian rápidamente. Entonces, cómo discriminar aquellos saberes que vale la pena sostener y aquellos que, bueno, son cambiantes. Entonces, cómo nos conectamos con esos saberes cambiantes. Bueno, cómo se validan estos saberes hoy que hay tanta, por ejemplo,
hoy mismo discutiendo sobre el tema de la pandemia, bueno, cómo distinguir noticias falsas de noticias que están científicamente avaladas, ¿no? Cómo se crean, cómo se elaboran los saberes, ¿no? Cómo uno puede validar la construcción de saberes, cómo poner esos saberes en contexto, o sea, en relación a la producción, quién los produce, dónde se producen esos saberes, y obviamente preguntas vinculadas a para qué sirven, qué relación tienen. Bueno, algunos se preguntan, ¿vieron? Con el éxito, con la felicidad, con el poder, con la autonomía, con el dinero, con la identidad. Bueno, tantas preguntas acerca de para qué sirven los saberes. Entonces, seguimos en la línea de respondernos depende de los contenidos, vinculado con la cuestión de los conocimientos, de los saberes. La segunda pregunta del depende tenía que ver con las propuestas de enseñanza y los modos de enseñar, es decir, qué se pierde un estudiante depende de cuál sea la propuesta. Y esto obviamente lo pensábamos también antes de la pandemia en términos de la presencialidad, pero hoy entran en juego algunas otras cuestiones que ahora voy a compartir. Por un lado, cómo diseñar experiencias de clase con lógicas no tradicionales, ¿no? La lógica tradicional es la lógica de la transmisión, y nosotros en un primer momento vieron que hubo todo un movimiento y un intento de trasladar el modelo presencial al modelo virtual, y entonces era seguir dando clase como si nada sucediera, solo que en lugar de estar presente físicamente lo hacíamos a través de alguna plataforma. Y ya hemos visto que esa lógica no funciona, no solamente la de traducir del formato presencial al formato virtual, sino tampoco funciona la lógica de, digamos, de esas lógicas más de transmisión, esas lógicas que tienen una secuencia con un orden determinado, y vemos que esto no está sucediendo así, y que es un buen momento entonces para repensar estas experiencias de clase. Y en ese sentido renunciar al método único de enseñanza, ¿no? Y en ese sentido plantearse algunas pistas, ¿no? Primero, la multiplicidad de sentidos que podemos darle a una misma clase y que cada estudiante, por supuesto, puede darle. La variedad de dispositivos que podemos poner al servicio de este nuevo modo de encuentro con los estudiantes y la variedad de recursos para pensar en el sentido de la clase. La idea de la incertidumbre que incluye hoy cada clase, sobre todo las clases virtuales sincrónicas, ¿no? Que hay una propuesta que nosotros tenemos, pero una cantidad de situaciones de incertidumbre que van desde si nos vamos a poder conectar o no, si se va a caer la conexión en el medio, si va a entrar en la clase alguien que no estaba, digamos, invitado a participar en la clase, si los estudiantes van a permanecer en el momento, digamos, presencial. Tenemos relatos hoy, por ejemplo, de docentes de escuela secundaria que cuentan que los chicos prenden la cámara, el micrófono, saludan y después apagan la cámara y el micrófono y no sabemos si están o no están del otro lado. Es decir, hay una cantidad de preguntas que se nos generan en el momento virtual sincrónico, donde los tenemos, por un lado, cerca a través de las pantallas, pero obviamente no se produce la misma situación, la misma relación. ¿Cómo sostenemos la flexibilidad, ¿no? Cómo tenemos que estar mucho más atentos, por un lado, una situación, uno diría, de empatía, de entender qué le pasa al otro que está del otro lado, que no lo tengo al lado, que le están pasando un montón de cosas desde lo personal, desde lo profesional, desde lo laboral, desde cómo la pandemia lo atraviesa y cómo esto nos obliga a flexibilizar nuestras propuestas, ¿no? A pensar cada día, ¿no?
cada vez que pensamos una propuesta y que creemos que ya la tenemos armada, cómo esa propuesta la tenemos que revisar, ¿no? Sosteniendo esta idea de flexibilidad. Cómo logramos construcciones colectivas, ¿no? En el sentido de esta idea de que el virtual presencial nos permita, en lugar de ofrecer una clase expositiva, hacer una construcción colectiva de estos conocimientos que estamos tratando de desarrollar. Cómo incluimos variedad de voces, ¿no? La voz no solamente de quien habla, quien conduce, en este caso una clase virtual a través de una plataforma, sino cómo hacemos, cómo alentamos la inclusión de todos los participantes que están en esa clase, y cómo también pensamos en el trabajo con otros, con pares, tan importante en estos momentos en que cada uno está solo en su casa, digamos, solo de sus pares, solo de su espacio, de ir a una institución y encontrarse con otros y formarse. Entonces, cómo buscamos propuestas, por ejemplo, en plataformas que nos permitan agruparlo, cambiar los criterios de agrupamiento, ¿no? Como una manera de pensar en el uso y el sentido del encuentro en la clase virtual. También nos planteamos una propuesta con sentido, ¿no? Cómo pensar en la enseñanza como una propuesta con sentido. Y en ese sentido, hablando del sentido, pensar en abordar problemas complejos y reales puestos en contexto, más que contenidos sueltos, ¿no? O temas sueltos. Cómo articulamos materias y áreas, ¿no? En esta idea de entrarle a esta clase virtual sincrónica con una mirada más integrada de problemas, de preguntas, de casos, en lugar de con contenidos sueltos. Cómo favorecemos aprendizajes críticos y creativos, y parte de esto sucede en el momento del encuentro con el otro, ¿no? En el momento sincrónico del encuentro con el otro. Cómo trabajamos con retroalimentaciones que favorezcan avanzar, profundizar, espilarar recorridos, procesos, no solamente contenidos y capacidades. ¿Cómo hacemos buen uso de los tiempos? Hoy los tiempos nos marcan bastante de las propuestas de enseñanza, ¿no? Pensando en qué tiempo conviene estar frente a la pantalla, qué tiempo conviene para conversar con otros, qué tiempos son mejores para trabajos individuales, cómo usamos el tiempo de un presencial virtual como puede ser este, y claramente cómo decimos que no a enfoques de transmisión sueltos, inconexos, que no terminan de construir sentido, ni para nosotros enseñando, ni para nuestros estudiantes aprendiendo. Yo compartí hace unas semanas en otro espacio una idea de poder pensar o hacer el ejercicio, por lo menos, de usar el tema de las metáforas para poder pensar las clases, casi como un ejercicio creativo, ¿no? De pensar las clases desde distintas, ayudadas por distintas metáforas, casi como un ejercicio, juego de creatividad, para después volver entonces a pensar cómo quiero dar mi clase, ¿no? Y aquí tienen algunos ejemplos de metáforas, pero obviamente es solo una invitación a abrir y pensar en otras, ¿no? La metáfora de Bain de dar clase con la boca cerrada, que hemos leído su libro. Bueno, ¿cómo uno imagina esta metáfora de dar clase con la boca cerrada? La metáfora del alumno propone y el maestro cómo dispone, ¿no? Invirtiendo la relación de quién es el que hace la propuesta. Cómo pensar la clase como escenario, y entonces uno piensa qué debería ir arriba del escenario, qué está por detrás sosteniendo la clase, quiénes son los espectadores, ¿no? Cómo jugar con esta idea de la clase como escenario, la clase sin aula, ¿no? Cuán significativa es la metáfora hoy, que además de metáfora se convirtió
en una realidad. La metáfora de navegar mar adentro, ¿no? Que cuando yo la pienso en la comprensión profunda, por ejemplo, de aquello que enseñamos. La clase anfibia, ¿no? Que se va transformando como un camaleón, que muestra una cosa pero se transforma en otra. La clase puente, cómo establecemos puentes entre tantas preguntas, entre la teoría y la práctica, entre distintas disciplinas, entre lo que al estudiante le interesa y lo que nosotros tenemos como propósito de enseñanza. Bueno, me parece que el ejercicio de las metáforas también nos puede servir para preguntarnos por qué se pierde, ¿no? Y qué sentido tiene una clase virtual sincrónica con nuestros estudiantes. También me parece que es un buen momento para recuperar algunos conceptos que vienen de la mano de la educación experiencial, ¿no? Que básicamente tiene un sentido muy profundo de relacionar el aprendizaje académico con la vida real. Y entonces en el campo de la formación profesional, cómo la educación experiencial vuelve a, digo, no es un concepto nuevo, pero lo volvemos a traer porque nos ayuda a pensar cómo hacer para que el estudiante ponga a prueba en situaciones auténticas, no solo sus habilidades, sino sus conocimientos teóricos, cómo puede abordar problemas y proponer soluciones, ¿no? A partir de trabajar con este concepto de educación experiencial y entender que una de las claves más importantes de este aprendizaje experiencial es justamente los procesos de reflexión, ¿no? Cómo nosotros en la formación profesional incluimos estos procesos reflexivos, algunos de los cuales vale la pena ser compartidos en los espacios, en los momentos de aprendizaje y enseñanza presencial, sincrónicas, ¿no? Y otros, por supuesto, valdrán la pena hacerlo en momentos asincrónicos a partir de algunas propuestas y algunos dispositivos que nosotros podamos poner en funcionamiento. Este aprendizaje, esta construcción de significado de la experiencia se aprende con la observación, con la comprensión profunda, con la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Con sostener una organización institucional democrática, ¿no? Que los estudiantes sean responsables y se apropien de sus procesos de aprendizaje, tema que habrán escuchado en todos estos meses. Hemos hablado bastante de la necesidad de volver a esa idea que no es nueva, pero que es cómo desarrollamos habilidades de aprender a aprender, habilidades metacognitivas, que aparecen en general en las propuestas, en los diseños curriculares, y nunca hay tiempo de desarrollar, ¿no? Y vemos ahora la necesidad que tenemos de estudiantes más autónomos, apropiados más de sus procesos de aprendizaje, de sus procesos de evaluación, y son prácticas que hay que enseñarlas, que hay que dedicarles tiempo para que esto suceda. Y también algunas condiciones institucionales para lograr esta educación experiencial, ¿no? Cómo se arman redes de relaciones con otras instituciones, que en estos momentos de no presencialidad necesitamos mucho más tejer esas redes. Cómo formamos tutores para acompañar estas clases que no están siendo presenciales y sincrónicas. Cómo hacemos para identificar necesidades, problemas y demandas de la comunidad para que nuestro trabajo de formación esté muy articulado con lo que la sociedad nos está pidiendo hoy. Y cómo también desde las propuestas de los diseños curriculares podemos ofrecer diferentes caminos, diferentes recorridos para que también los estudiantes tengan opciones para elegir dentro de nuestras propuestas de enseñanza, para que no sean homogéneas, para que no sean únicas o hegemónicas, sino que haya posibilidades de opción. Entonces, juntando todas estas ideas, la pregunta por qué vale la pena en lo presencial y sincrónico, diría la construcción de vínculos
En algunos casos es la construcción desde el inicio, porque no hubo tiempo de armar construcciones, vínculos, lazos, porque la pandemia vino de un día para otro y el distanciamiento social. Entonces, en algunos casos es mantener y sostener vínculos, en otros es la construcción de esos vínculos. Lo presencial y sincrónico vale la pena para conversar, para debatir, para compartir experiencias, para construir conocimientos, para consensuar criterios, discutir criterios de evaluación, criterios de cómo vamos a trabajar, criterios de cómo democratizar la palabra, de cómo compartir miradas y perspectivas diferentes. Y lo presencial también nos sirve para prácticas simuladas, compartir modos de observar, compartir experiencias, por supuesto, ¿no? Y en la distancia, que puede ser sincrónica o asincrónica, nos preocuparíamos por propuestas desafiantes para que el estudiante haga, por ejemplo, solo en su casa, pero muy articuladas con las propuestas sincrónicas. Cómo pensar articuladamente que lo que sucede en el presencial tenga una continuidad a distancia y asincrónico, y que lo que sucede en el asincrónico y a distancia tenga una vinculación con el próximo encuentro presencial sincrónico, ¿no? A distancia, mucho uso de videos, audios, textos con contenidos, podcasts, o sea, todo lo que la tecnología nos permite entregar a un estudiante, ¿no? En una cápsula que permita que el estudiante lo mire en cualquier momento, que disponga de su tiempo, de su organización, que está complejo, digo, en la organización del tiempo, en una casa donde hay múltiples tareas para hacer, donde hay múltiples integrantes usando la tecnología, los dispositivos. Entonces, la posibilidad de entregar videos, materiales impresos, audios, cualquier formato que uno quiera, permitiría el uso y la organización del tiempo por parte del estudiante como mejor le convenga, como mejor puede utilizarlo. Entonces, mirar el video mío con una explicación de un contenido se convierte en un recurso para ser usado en cualquier momento. Y vale la pena hacerlo en el momento a distancia, asincrónico, y no cuando estoy necesariamente en este espacio como estoy ahora, donde vale la pena jugar otras propuestas de enseñanza. Y por supuesto en lo asincrónico y a distancia, los foros, todas las herramientas disponibles, todas las aplicaciones para trabajar de manera individual y colectiva, tema que seguramente ustedes van a trabajar en otra actividad con Mariana Ferrarelli, que sabe mucho del tema y que va a hacer aportes sumamente interesantes, así que yo en esto no me voy a detener, solo mencionar que estas son las cosas que entiendo que vale la pena en un modo asincrónico, en un modo donde no necesariamente tenemos que estar presentes, mientras que otras sí valen la pena cuando estamos juntos. La tercera pregunta del depende tiene que ver con el aprendizaje, y allí simplemente dos referencias. Una, pensar que el aprendizaje surge de las preguntas que se formulan los estudiantes, de las experiencias por las que transitan, del sentido que ellos les otorgan a una clase en vivo, a un encuentro presencial donde podemos conversar. El aprendizaje surge obviamente de las interacciones con otros. Entonces, ¿cuántas de las propuestas que hacemos hoy contemplan que conversen entre ellos, que tengan interacción unos con otros? El aprendizaje surge obviamente de los modos de intervenir en el entorno y de cómo hacemos visible nuestros aprendizajes, cómo desarrollamos estas habilidades metacognitivas
para poder aprender más y mejor. Y también recuperar en estos días de que uno se toma un tiempo para pensar mucho en qué está haciendo, cómo está enseñando, también recuperar este otro texto tan lindo de Perkins, ¿no? Del aprendizaje pleno, donde él explica tan bien cómo las personas aprendemos, ¿no? Y simplemente mirando aquí, a mí me gusta compartir, estos son los capítulos del libro de él, y los capítulos son pistas que Perkins nos ofrece para pensar en cómo aprende el otro, ¿no? Jugar el juego completo es mostrar el todo, es esta idea de abrir con un problema, con un proyecto, con una propuesta, con una pregunta desafiante, mostrando cuál es este juego que vamos a jugar en estas próximas 2 semanas, en este mes. Plantear, ayudar a construir sentido, ¿por qué vale la pena jugar el juego? O sea, ¿por qué es importante aprender sobre esto o abordar este problema? La tercera idea que él plantea a mi gusto, tan maravillosamente, la idea de jugar de visitante, ¿no? Como en los partidos de fútbol, qué significa jugar de visitante y cómo hago para transferir lo que aprendo, ¿no? Él dice en una cancha y poder llevarlo a otra cancha. Y entonces uno diría, ¿cómo lo que estoy aprendiendo hoy lo puedo transferir, usar en otros momentos de aprendizaje? El aprender con y de otros, ¿no? Equipos, cómo practicamos las partes difíciles, y ahí viene la idea de cómo hacer visible el aprendizaje, ¿no? Cómo aprender el juego oculto, y aquí son los criterios de evaluación, los encuadres de trabajo, qué se va a valorar de lo que estamos haciendo como tareas, como aprendizaje, y él finaliza su último capítulo con el aprender a aprender, ¿no? Cómo desarrollamos estudiantes autónomos, cómo desarrollamos estas habilidades metacognitivas. El último punto, y con esto voy a cerrar para permitir entrar a conversaciones, algunas cosas hoy del ejercicio de la docencia, ¿no? Y la primera es esta capacidad para reflexionar, cómo desarrollar nuestra capacidad en términos de reflexión, cómo convivir con la incertidumbre, ¿no? De tener tan pocas certezas y sin embargo tener que abordar nuestras clases con esta escasa certeza del mundo en el que estamos viviendo, de cómo será la educación en el futuro, cómo será volver a las aulas. La idea de flexibilidad, que la compartí con ustedes al principio, la construcción con otros, cómo podemos diseñar, y este es un ejercicio que ya podemos empezar a hacer, de diseñar escenarios alternativos, ¿no? Cómo ir imaginando, no cómo va a ser volver, sino cómo quisiéramos que sea este volver, o sea, cuánta intervención nuestra, cuánto podemos poner de nosotros en elegir los modos en que queremos volver, y cómo documentar prácticas que son prácticas valiosas, genuinas, que están sucediendo, y que si ustedes miran solamente entrar un ratito a internet, ¿no? Uno no da abasto para mirar toda la producción que hay interesante, ¿no? Para poder compartir. Obviamente son algunas primeras ideas, ¿no? De cómo ejercer esta nueva docencia. Y quería terminar compartiendo con ustedes, recuperando también, porque habrán leído todos alguna vez en su vida el cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no? Y lo quería traer porque simplemente recordar para que quien tal vez lo leyó hace tiempo, es una historia de un adolescente que se cae de un caballo y como consecuencia sufre una anti-amnesia, ¿no? O sea, no puede olvidar nada. Recuerda con fidelidad todos los detalles de cuanto sucede, pero a partir de ese momento, nos dice Borges, no puede pensar. Y entonces uno que está tan lleno en estos momentos de tanta información, ¿no? Tanta virtualidad, tanta tecnología, tanta plataforma, uno diría,
no nos olvidemos, ¿no? Que eso no nos tape la posibilidad de pensar, y eso significa qué preguntarnos, por qué conservar, qué evidentemente vale la pena conservar, qué prácticas deberíamos descartar y desechar, atendiendo un poco a qué aprendimos en todo este recorrido de la pandemia, a pensar cómo nos gustaría volver, qué nos gustaría sostener cuando volvamos a algún modo de presencialidad, sea cual sea ese modo, y qué quisiéramos descartar para que no tengamos nuestra cabeza llena como Funes el Memorioso, y que tengamos espacio para seguir pensando, para seguir reinventándonos diariamente como docentes y en nuestras prácticas de enseñanza. Yo paro aquí, dejo de compartir pantalla y abro a que tengamos un espacio de conversación. Hola, Rebeca. Hola, Majo. Acá nuevamente. Hay varias intervenciones en el chat, aparte de las presentaciones que fueron haciendo, de dónde son, y que hay docentes de todo el país, de distintos niveles, con distintas situaciones. Hay una serie de intervenciones que tienen que ver con pensar las propuestas de enseñanza entendiendo el contexto, comprendiendo cuál es el contexto. Entonces, aparecen intervenciones vinculadas a la conectividad o la falta de conectividad de los estudiantes, a las condiciones de los estudiantes también para pensar en el diseño de propuestas de clases virtuales, a pensar al estudiante como un aprendiz de cómo está aprendiendo en este momento en particular. También aparecen cuestiones respecto del docente en su contexto para pensar el diseño de las clases virtuales, y después aparecen otras intervenciones que tienen que ver con resaltar la idea, digamos, que invitaste a poder reflexionar sobre el rol docente a partir de lo que fuiste planteando, la idea de las metáforas de las clases como metáforas interesantes para poder profundizar, la idea de la metacognición, de las habilidades de aprender a aprender también fueron surgiendo. Aparte de agradecerte la presentación. Eso es como más, algunas otras cosas más, pero estoy haciendo una traducción categorial de cuestiones que fueron surgiendo. Una cuestión más solamente para agregarte, la cuestión de la relación entre lo sincrónico y lo asincrónico, como un tema también a resolver. Bueno, en principio, gracias Majo, y gracias a los aportes de cada uno de los que están del otro lado compartiendo algo de esta conversación. Los contextos son, digamos, los primeros que determinan nuestras propuestas de enseñanza. Y lo que nos sucede en estos momentos es que tenemos una multiplicidad y diversidad de contextos que van desde quien no tiene nada de conectividad hasta quien tiene todo, ¿no? La conectividad, los dispositivos, familias que acompañan, espacios para trabajar. Y en esa diversidad, con esa diversidad estamos trabajando. Eso implica usar todos los recursos posibles, probar todo lo que funciona y lo que no funciona, obviamente cambiarlo, pero hoy no podríamos decir que lo mejor es encontrarnos en una plataforma virtual como esta, que lo mejor es mandar un material impreso. Lo que nosotros tendríamos que decir hoy es que tenemos que, en función de los contextos, ir usando todas nuestras posibilidades. Llamar por teléfono, mandar un audio por WhatsApp, grabar un mensaje de retroalimentación alentando a un estudiante que no está participando. Digo, hay que usar, así como estamos usando a partir, digamos, de las decisiones de las políticas públicas, la televisión, las radios, que en los lugares más alejados están funcionando espectacularmente bien, con programas que están armando los propios docentes, ¿no? Y en esa radio se aprovecha, por ejemplo,
obviamente porque es unidireccional, pero entonces la maestra, por ejemplo, aprovecha y saluda a un niño con su nombre y le dice, hola Martín, seguramente me estarás escuchando y entonces te propongo, te digo, ¿no? Como cosas maravillosas que están sucediendo justamente atendiendo a la diversidad de contextos. La cuestión de las condiciones de los estudiantes y de los docentes. Obviamente estamos todos atravesados por la pandemia y a cada uno de nosotros la pandemia nos toca de diferente manera, con lo cual les pasan cosas a los estudiantes, nos pasan cosas a los docentes y en ese sentido uno diría cuántas posibilidades gestionados desde quienes conducen instituciones educativas de dar espacio para conversar con los equipos docentes, para conversar no solo de qué hacer con los estudiantes, sino qué nos pasa, cómo estamos atravesando la pandemia, o sea, incluir toda la cuestión emocional y social del atravesamiento de la pandemia, y no solamente, bueno, cómo preparamos mejores clases o cómo nos conectamos mejor con nuestros estudiantes. La idea de, yo lo dije, no lo escribí en el PowerPoint, pero lo dije en algún momento, cómo desarrollamos nuestra capacidad de empatizar, ¿no? De entender, yo no digo de ponernos en el lugar del otro, porque no es así, ¿no? Uno no se pone exactamente en el lugar del otro, pero sí uno puede conocer lo que le pasa al otro, entender, ponerse al lado, ofrecer ayuda, no necesariamente digo me pasa lo mismo que le pasa a él, pero entonces desarrollar nuestra capacidad de empatía pensando en que el que está del otro lado está solo en un sentido, que tal vez no entienda mi consigna de trabajo, que tal vez no entienda lo que le estoy pidiendo, con lo cual el esfuerzo de ser claro, de mantenerme conectada con cada uno de mis estudiantes, es un esfuerzo que los docentes y las docentes estamos haciendo desde que empezó la pandemia y merecen un reconocimiento y una valoración, porque cada uno de ustedes seguramente está trabajando el doble de lo que trabajaba antes y está preocupado y ocupado por mantener en contacto a cada uno de sus estudiantes. Y con relación a lo sincrónico y lo asincrónico, agregar algunas cosas a las que dije, hacer un sincrónico como este solamente para hablar durante 2 horas, el docente no tiene ningún sentido. Me parece que si uno quiere, estoy hablando de una clase, no de lo que es una conferencia. La clase, si yo quiero explicar un contenido nuevo, me grabo un video cortito y se los mando, me grabo un audio y les explico, hago un gráfico, si quieren, en una hoja y saco una foto a ese gráfico y se los mando. No quiero usar la posibilidad, cuando tengo la ventaja de tener una conexión como a través de una plataforma, no quiero usarlo para estar hablando yo, quiero usarlo para compartir, por ejemplo, qué entendieron, si ya vieron la clase, si ya vieron el video que mandé, entonces usemos para aclarar lo que no se entendió, usemos para compartir las conexiones que ustedes hacen con ese tema, los relatos de experiencia, para conversar entre todos, además de para ver cómo están, digo, por supuesto, digo que la función hoy de lo sincrónico también cumple la función de saber cómo están, de conectarnos, de conocernos en algunos casos, porque no hubo ni tiempo de conocernos en la presencialidad. Me parece que todo eso tiene sentido en sincrónico y en la medida de lo posible en mirarnos las caras, ¿no? Porque esto también es lindo, un poquito lindo, algo de lo que tiene la pandemia, ¿no? Que yo puedo mirar a la cara y decirte, hola Silvia, hola Majo, ¿no? Aún sin conocerte de antes. Y a lo mejor si hubiera estado en una clase con 100 estudiantes no podría hacer esta
esta vinculación, este reconocimiento. Entonces, me parece que eso tiene sentido en lo sincrónico, en la comunicación cara a cara, en un vivo, a través de Instagram, ¿no? Este acercamiento, ¿no? Y después en lo asincrónico, todas las otras cosas que pueda permitirle al estudiante seguir avanzando, pero otra vez con propuestas que estén articuladas, ¿no? Es bueno, ahora hablemos, conversemos y después les doy una tarea o un texto para leer que nada tiene que ver con esta conversación que tuvimos ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo armo, uno diría, un circuito, ¿no?, de articulado entre lo que me propongo en esta conversación, en este encuentro, en este debate, en este consensuar algunos criterios, algunas estrategias, y lo que van a hacer a continuación o lo que hicieron antes. Y hacer explícito este recorrido, ¿no? Es esto que Perkins plantea, jugar el juego completo, mostrar el juego completo, ¿no? Entonces, bueno, este es el recorrido que vamos a hacer, estas son las herramientas que les propongo, esta es la invitación a que ustedes sumen algunas herramientas, estrategias, materiales, este es el modo en que nos vamos a contactar, estas son las propuestas de organización, de cuándo nos podemos encontrar y cuándo ustedes pueden hacer cosas en el momento en que ustedes dispongan. Estos son los criterios que vamos a utilizar para evaluar en términos de recorrido y proceso. Bueno, me parece que todo esto vale la pena plantearlo y articular lo sincrónico con lo asincrónico. No sé si eso responde, Majo, a las inquietudes, ¿no? Yo creo que sí, que estás dando muchas pistas respecto de estas articulaciones. Y están preguntando también sobre que puedas dar algunas pistas sobre Perkins, el libro, si podés recomendar cuál es el libro. Sí, el libro se llama El aprendizaje pleno, es un libro de Perkins de editorial Paidós. Y el otro, el primero que mencioné con las pistas de qué vale la pena enseñar, es un libro que se llama Educar en un mundo cambiante, de la editorial SM, que son dos libros, a mi gusto, muy interesantes como para volver a leer ahora en clave de pandemia, ¿no? Ahora en clave de virtualidad, en clave de distancia, porque no fueron escritos, sobre todo el primero, el de aprendizaje pleno, no fueron escritos pensando en la pandemia, ¿no? Así que leerlos en esa clave son realmente importantes e interesantes. Fue muy claro lo que planteaste respecto de cómo la articulación sincrónico-asincrónico tiene que ver con ayudar a dar sentido con la idea de jugar al juego completo, es decir, que uno tenga claro cómo articulan las distintas partes de acuerdo al contexto y a las posibilidades de los estudiantes. Hay una pregunta, Rebeca, que tiene que ver con cómo sostener la motivación después de tanto tiempo y pensando que esto va a continuar. Acá, y varios retomaron la pregunta que hacía una de las participantes. Yo creo que es uno de los desafíos más complejos que tenemos hoy, justamente por lo largo del distanciamiento, ¿no?, y del aislamiento. Cómo mantener. Yo les digo algunas cosas que estoy pensando en estos días porque es una preocupación. Primero, reconocer que va a ser, no va a ser lineal, quiere decir, sube y baja esta idea de estar conectado, de estar interesado, va a ser fluctuante y saber que va a ser así. Digo, no, es imposible pretender mantener una línea, ¿no?, estable con más de 100 días de aislamiento. Eso como primera cuestión. La segunda, me parece que con muchísima más profundidad, apelar a
el trabajo con situaciones que sean desafiantes en términos de problema, de proyecto, de caso, de preguntas potentes, muy vinculadas con los contextos, muy vinculadas con el mundo, por ejemplo, de los adolescentes, el mundo de intereses de los adolescentes. Yo recupero, ya lo compartí en otras charlas y no me canso de hacerlo porque me parece fantástico. En el segundo libro de Perkins, él usa una pregunta que dice que es una pregunta, él la usa para responder a la inquietud de qué vale la pena enseñar, ¿no? para el recorte de contenidos. Pero a mí me parece que también es un ejemplo de una pregunta estimulante, que tiene la posibilidad de ser respondida de diferentes maneras, abordada de diferentes maneras. Él usa la pregunta ¿cómo funcionan las cosas? ¿No? Y yo pensaba, digo, imagínense que nosotros elegimos, no la pregunta así abierta, pero elegimos cómo funcionan 3 objetos que nos parece interesante presentar, ¿no? Sé cómo funciona un avión, cómo funciona un microondas, cómo funciona lo que ustedes quieran. Y ofrecemos esas preguntas a los estudiantes, habiendo hecho un trabajo primero con el equipo docente, pensando qué puede aportar cada área o cada disciplina desde el punto de vista de los contenidos, de las capacidades, a esa pregunta, por ejemplo, cómo funciona un avión, ¿no? Y lanzar esa pregunta, pedirle a los estudiantes que elijan trabajar con algunas de esas 3 propuestas, ¿no? De cómo funciona algo, y cada docente, digo, sin hacer ningún ejercicio tan complejo de tratar de articular todo con todos en un proyecto transversal, pero cómo cada docente puede tomar contenidos de su disciplina y aportarlos para que los estudiantes trabajen con esa pregunta. ¿Cómo les podemos ofrecer que dentro de 2 semanas va a haber un espacio donde vamos a compartir, si quieren casi a modo de exposición, de congreso, qué es lo que descubrieron acerca de cómo funciona cada uno de esos objetos o aparatos o lo que ustedes quieran? Y entonces, el modo en que lo pueden presentar también sea electivo, pueden grabar un podcast, pueden filmar un video, pueden diseñar un póster, pueden trabajar con pensamiento visual y hacer un mapa mental dibujado. Bueno, seguramente con esas propuestas lograremos un contacto, una motivación, un querer acercarse un poco más interesante que si sigo los temas que tenía planeados como los tenía planeados, o si sigo con actividades sueltas no conectadas, ¿no? Si esto le agrego a esto que no lo hagan solos, que traten de hacerlo con otro o con otra, entonces la posibilidad de conexión hace que, bueno, que si yo sola no tengo ganas, por ahí mi par me contagia las ganas, o armarlo de a 3, digo, esta idea de soledad. Eso es para mí un camino. Obviamente que hay un segundo camino que tiene que ver con algo más personalizado, de la conversación, en lugar de una conversación grupal. En algunos momentos poder hacer una conversación individual o de a 2 con mis estudiantes para saber cómo están, para invitarlos a conectarse con el medio que pueda, digo celular, WhatsApp, lo que sea. También me parece que hay otra línea interesante para conectarlos, que es pedirles que ellos enseñen algo a otros, ¿no? Los chicos han aprendido muchísimas cosas, digo chicos y grandes, ¿no? En este periodo de pandemia, desde usar nuevas aplicaciones, desde haber aprendido a cocinar algo en su casa, desde haber aprendido a hacer cosas que antes no sabían hacer. Bueno, organicemos un espacio sincrónico, ¿no?
de enseñar a otros, donde cada uno enseñe algo que aprendió, que sabe hacer, y entonces los ponemos en estudiantes protagonistas de su proceso de aprendizaje. Por supuesto digo esto y alguno estará pensando, bueno, pero ¿y qué hago con los contenidos que yo tengo que enseñar si usamos tiempo? Bueno, la primera prioridad es tenerlos conectados, es tenerlos adentro de los sistemas educativos, haciendo cosas que les resulten interesantes, atractivas. Entonces, yo haría como un mix de estas cosas, ¿no? Ofrecer un tiempo más personalizado para hablar con ellos, ofrecer tiempos para que ellos enseñen cosas que han aprendido, ofrecer propuestas desafiantes e interesantes, como las que les decía, digamos, en el ejemplo de Perkins, cómo funcionan las cosas, con ocuparnos de algunos problemas que tenemos hoy en el mundo y que muchos de esos problemas les interesan a los jóvenes, a los adolescentes, como el cambio climático, como el tema de la basura, como el tema del uso de los dispositivos, ¿no? Me parece que son temáticas que les interesan y que si nosotros promovemos trabajar a partir de esas temáticas, vamos a lograr mucha más participación, digamos, de nuestros estudiantes. Con todo eso que digo, seguramente alguno no va a querer conectarse, o sea, no estamos garantizando que con eso que hagamos resolvemos todos los problemas. Lo que estamos es intentando por todos, o sea, no renunciando a nuestra intencionalidad de conectar a todos los estudiantes y seguir manteniendo una continuidad pedagógica. Está bien decir, no estamos eximidos de seguir planteando estrategias porque no logramos que todos, supónganse, estén conectados o que todos respondan a las propuestas. Me parece que todo eso es lo que podemos hacer y me parece que lo podemos hacer mejor si lo hacemos de manera conjunta, no cada docente por separado. En estos momentos nosotros también necesitamos la colaboración y el apoyo de otro. Hay docentes que la están pasando peor que otros, hay docentes que aprendieron mejor el uso de la tecnología que otros, hay docentes que les cuesta más este nuevo modo de enseñar, hay docentes que les cuesta menos. Entonces, para mí hay una idea, una línea que es hacerlo con otros, no hacerlo de manera individual. Bueno, no sé si con estas pistas servirían para empezar a pensar, ¿no? Y lo que va sucediendo es que cada pista trae nuevas preguntas, y esas nuevas preguntas traen preguntas, inquietudes, y acá aparece un efecto particular que tiene que ver con el chat, de contestarse entre los participantes. Digo esto como un fenómeno interesante, de no solamente es lo que vos estás planteando, sino cómo resuena en los participantes y las contestaciones que se van haciendo, y aparecen preguntas particulares que van desde cómo hacemos para favorecer la disposición usando el Zoom durante 40 minutos, hasta, bueno, ¿qué pasa con cada nivel? Y estas cuestiones de que se pierde un estudiante de nivel inicial, que se pierde un estudiante de nivel superior, que se pierde un estudiante de nivel superior de enfermería o de otra carrera o de un profesorado. Aparecen cuestiones que hacen como las singularidades de quienes están participando, Rebeca, que son aproximadamente 260 en este momento. Claro que la respuesta para cada nivel es distinto y uno no puede generalizar. No es lo mismo lo que se pierde un niño de 4 años, que se pierde mucho porque muchas de estas propuestas no pueden ser sostenidas en la virtualidad, si no es mediado, por ejemplo, por las familias, distinto a un estudiante universitario que obviamente puede gestionar por su propia cuenta muchas de las propuestas de enseñanza. Diría que la pérdida mayor que uno podría registrar en todo este proceso justamente es la pérdida del contacto
¿no? Cara a cara, cuerpo a cuerpo, que tiene la presencialidad y que no tiene reemplazo, ¿está bien? Esta idea de vernos las caras, de esta conversación que está sucediendo entre quienes están en el chat, es fantástica. Y esto uno diría, esta sería tal vez una práctica que habría que sostener cuando volvamos a un modelo, cualquiera sea el que volvamos, porque es muy rica y porque yo no sé si logro juntar 200 personas que conversen entre sí, ¿no? Y a mí me parece que esa es una práctica maravillosa. Ahora, no reemplaza el cara a cara y el cuerpo a cuerpo. Y eso es una pérdida. O sea, la pandemia nos trajo muchas pérdidas, no solamente, digo, pérdidas de, obviamente, de vidas, que son las más importantes, pérdidas en términos, digamos, situaciones laborales. También nos trae esta pérdida, nos trajo cambios, estudiantes que, profesores dicen, conozco a estos estudiantes que son excelentes estudiantes en la presencialidad y no logro que se conecten. Niños o niñas deprimidas que no quieren hacer nada. Bueno, todo esto está sucediendo y está atravesado por la pandemia. Entonces, claro que hemos perdido este contacto cara a cara y cuerpo a cuerpo que no tiene reemplazo. Y tenemos que saber que lo hemos perdido, por eso seguramente de las primeras cosas que hagamos cuando volvamos a lo que podamos volver, va a ser usar el tiempo presencial para conectarnos, para contarnos, para reconocernos, para relatar lo que nos pasó cuando estuvimos atravesados por la pandemia, para mostrarnos nuestros afectos. Diría que es lo primero que seguramente va a suceder y después vamos a pensar qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a hacer y todo eso, pero me parece que obviamente que es distinta la respuesta en cada nivel educativo y las pérdidas también son diferentes en cada nivel educativo, claramente. Pero me alegro enormemente que esté circulando la palabra entre quienes están en el chat, Majo, así que celebro Sí, esa sí, posibilidad. sigue sucediendo. Es más, a partir de esta última intervención aparecen cuestiones de coincidencias, de referir seguramente personas que no se conocen, salvo que puede llegar a haber algunos participantes que se conozcan de otros momentos, parecen estar encontrándose en este chat a partir de lo que vos estás provocando, de tu intervención, y creo que parte de lo que vos estás señalando es que lo que no puede perderse un alumno en una clase virtual o en una clase presencial, entendiéndola de una manera amplia, a la clase virtual con lo sincrónico y asincrónico, es la posibilidad de encontrarse, ¿no? La posibilidad de interactuar entendiendo, tal como vos venís mencionando, que se aprende en el intercambio. Entonces, es esta posibilidad también que sigue sucediendo. Están señalando que invitaste a nuevas preguntas, a reflexionar sobre el rol, a pensar sobre la empatía, la construcción de vínculos, también en relación a generar situaciones desafiantes, que el alumno no se pierda de encontrarse en esa clase, esos desafíos que son los que los traccionan, y te están agradeciendo. Una charla motivadora, están diciendo que estás dando, que estás inspirando a poder repensar lo que se está haciendo en esta cuarentena tan prolongada, tal como muchos están señalando. Bueno, gracias y decirles también que las preguntas de ellos me inspiran a mí también, ¿no? Que esto es mutuo en todo caso, porque uno también piensa algunas cosas a partir de compartir con otros sus preocupaciones, sus inquietudes, ¿no? Sus relatos, así que un agradecimiento también a las preguntas. Y gracias por estar tan generosamente en esta hora que compartiste con nosotros y nosotras, y que es de las primeras instancias que nosotros, estos ciclos de formación docente, los solemos hacer para los docentes de salud, y entendemos que es un momento también de apertura, por eso la invitación a otros docentes que puedan participar en esta instancia, y de hecho hay docentes de distintos niveles que es la primera vez que están participando y que entendemos que es muy importante
lo que vos nos puedas ayudar a reflexionar, y por eso abrirnos, es un momento de compartir con otros, tal como vos señalabas. Gracias, Rebeca. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme, y bueno, con deseos y esperanzas de que esto pase pronto y podamos encontrarnos en la presencialidad, cara a cara, cuerpo a cuerpo, abrazarnos por todo lo que hemos vivido, y con esperanza de volver a una escuela mejor, ¿no? Con lo mejor de nosotros, de cada uno de los que trabajan en el campo de la educación, y pensar que siempre es posible hacer las cosas mejor de lo que las hacemos, pensando fundamentalmente en nuestros estudiantes. Así que gracias por invitarme, gracias por dejarme estar un ratito ahí en Mi Salud con ustedes, y les mando un abrazo enorme a ustedes, a todos los maestros, maestras, profesores que están del otro lado, que no los puedo ver, pero que gracias a que Majo me fue compartiendo comentarios, inquietudes, bueno, casi que me los imagino en los cuadraditos, ¿no? Del Zoom, así que gracias nuevamente por la invitación. Y en el chat están saludándote mucho, agradeciendo, palabras alentadoras, siguen participando de esta manera. Gracias a todo el equipo, y gracias a vos, Rebeca, nuevamente, y esperamos encontrarnos presencialmente cuando podamos. Así es, así. Un abrazo para cada uno, que estén muy bien, cuídense mucho, y seguimos en contacto, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario. Chao, chicas. Chao, muchas gracias, Rebeca. Gracias. Vir, ¿cortaste? Gracias. Que estén muy bien. Vir, ¿estamos nosotras solas? Ahí salió Rebeca ya. Ah, perfecto. Nos quedamos nosotras.